¿Alguna pregunta? Y aquí lo que tenemos es simplemente un sistema de ecuaciones con n variables y n ecuaciones. Hay un montón de métodos para resolverlas, ¿no? Y es lo que hace CRIN, ¿no? Simplemente genera estas ecuaciones y las resuelve para cada bloque. Para cada bloque escoge las distancias de las muestras entre sí, las muestras al bloque, calcula estos valores, los variogramas promedio en función del modelo variograma que hemos especificado, calcula las ecuaciones, resuelve las ecuaciones y en función de la solución salen los pesos y asigna los pesos a las muestras y calcula el valor de la muestra. Eso es todo lo que hace CRIN para cada bloque. Obviamente es un poco más complicado que simplemente asignar el inverso de la distancia al cuadrado a cada muestra y calcularlo, ¿no? Por eso que CRIN demora más que hacer el inverso de la distancia, me refiero en el procesamiento en computadora. Pero resolver ecuaciones en general, especialmente cuando si usamos muestras relativamente número pequeño de muestras, 8 muestras máximo, 10 muestras, eso lo resuelve rápidamente, entonces la diferencia en tiempo en general es casi imperceptible, ¿no? Solo si nos maleamos y ponemos máximos de 40, 50 muestras, ¿no? Entonces tiene que resolver 50 ecuaciones al mismo tiempo, a veces ahí ya demora un poco más, ¿no? Ahí ya se comienza a ver la diferencia de tiempo entre CRIN y los otros. Pero en general, con un número relativamente normal de muestras, que nosotros usamos 8, 10, 12 a lo más máximo, casi ni se nota la diferencia de tiempo entre lo que demora a correr CRIN o el demora a correr inverso de distancia. Entonces, la varianza de CRIN o la varianza de estimación viene a ser, ¿no? Recuerden, les mencioné anteriormente, ¿no? La varianza de estimación es la varianza de los errores, es la varianza de CRIN. La varianza de CRIN no es una varianza de los bloques, es la varianza del error en los bloques, ¿no? Se obtiene por medio de esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, ¿no? Que ya tiene los pesos optimizados, esto ya no son. Esta fórmula, por eso que aquí dice OK, porque estos son los pesos de CRIN. Esto ya no es una fórmula genérica como lo que vimos anteriormente. La fórmula anterior, no, esta es de acá, y esta tampoco. Esta fórmula de acá, esta es genérica. Aquí puede ser pesos obtenidos con cualquier método, pero esta fórmula de aquí, esta es específica para ordinary CRIN en particular, ¿no? Para simple CRIN va a ser ligeramente distinta la fórmula. Para ordinary CRIN es específica esta fórmula, ¿no? Entonces, si se cumplen estos pesos, con este modelo se va a tener la varianza mínima, una varianza minimizada, que es la varianza de CRIN, ¿no? Ya no entre el variograma entre muestras, ¿no? No, bueno, ya no. Bueno, eso está, creo que en parte está. Lo que pasa es que como ya hemos resuelto la ecuación, aquí supuestamente ya están los pesos calculados, ¿no? Anteriormente, aquí todavía no están calculados los pesos. Entonces, al calcular los pesos, prácticamente esto se elimina, ¿no? Es una manera de explicarlo, ¿no? Entonces, ya esto ya no es un peso cualquiera, es el peso que es estimado resolviendo las ecuaciones de la anterior, ¿no? Entonces, cuando ya se ha hecho eso, lo único que entra en la fórmula es el variograma promedio del bloque y el variograma promedio entre las muestras y el bloque, ¿no? Y el parámetro de Lagrange, que también sale de la solución de las ecuaciones de CRIN. Entonces, básicamente la idea de esto es más que todo ver, ¿no? Cuál es la fórmula. No es necesario que se la aprendan ni nada por el estilo, pero básicamente ver que resolviendo ese sistema de ecuaciones vamos a obtener una varianza. Esa varianza es la varianza
de Kriging, que es la varianza de los errores que asumimos para ese bloque. Ahora vamos a ver algunos aspectos de esta Kriging variance, varianza de estimación, ¿no? La varianza de estimación de Kriging variance es un estimador del error de estimación. Esto quizás es la parte más complicada. La varianza de Kriging no es la varianza de estimación real, es un estimador de la varianza de estimación. La varianza de estimación nunca la vamos a saber porque no sabemos el valor real, no podemos calcular la varianza de estimación. No hay forma. Esto simplemente es una aproximación, es lo que se llama un estimador. Es igual, la media, si nosotros agarramos un número de muestras de una población, calculamos la media, esa media no es la media de la población, es un estimador de la media de la población. Nosotros en general asumimos que es la media de la población, pero en general es simplemente un estimador. Igual, la varianza de criado, el Kriging variance, no es la varianza de estimación real, es simplemente una aproximación, un estimador de esa varianza real, ¿no? La varianza de estimación va a depender de la configuración geométrica de los datos, nada más, ¿no? Han visto, en ningún sitio, aquí para nada entran los valores de los datos, ¿no? Para nada. Solo están los pesos, el modelo de variograma y el parámetro de Lagrange. Y para calcular el parámetro de Lagrange, esta fórmula o este sistema de ecuaciones que tampoco para nada entran las muestras. Podemos tener la misma configuración de muestras con distintos valores y vamos a obtener exactamente la misma varianza de criado. La varianza de criado solo depende de la ubicación de las muestras con respecto al bloque, con respecto al bloque y con respecto a sí mismos. No depende del valor de las muestras. Entonces, eso es una de las limitaciones de la varianza de Kriging variance, porque es ilógico, ¿no? Vamos a tener tenemos 3 muestras, todas tienen valor 1. Ustedes esperan que esto tenga una varianza dada, pero ¿qué pasa si ahora en vez de todo ser 1, este es 4, este es 15, este es 100? ¿Ustedes esperan que tenga la misma varianza que la anterior? No, va a tener una varianza más alta, pero Kriging les va a dar la misma varianza, porque la varianza de Kriging solo depende de la ubicación de las muestras, no depende del valor de las muestras. Entonces, en general, la varianza de Kriging subestima el error real de la estimación, ¿no? Hay más probabilidad de error cuando tenemos una gran variación en las muestras, una variación en los datos, en los valores, que cuando las muestras son homogéneas. No, si estamos en una zona homogénea, es de esperar que sea menor el error. En una zona en que hay gran variación de datos, nosotros vamos a esperar que hay un mayor error en la estimación. Kriging dice, no, solo depende de la distancia de las muestras al bloque, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que en general Kriging, la varianza de Kriging, subestima el error real de estimación y solo depende de la configuración de los datos, ¿no? Otro punto es que la varianza de Kriging es una función del modelo, especialmente el modelo de variograma, ¿no? Si ese modelo de variograma no está bien definido, ¿no? Por ejemplo, no tenían suficientes muestras, tuvieron que usar un modelo omnidireccional, o era bien ruidoso, por más que quitaron los outliers, igual el modelo podría haber sido de una manera o podría haber sido de otra. Entonces, si hay bastante incertidumbre, bastante posibilidad de error en el modelo, eso no se va a ver en la varianza de criado. La varianza de criado asume que el modelo es perfecto. Errores en el modelo no aparecen en la varianza de criado. Entonces, 2 dominios, uno en el cual el modelo de variograma está bien definido, en el otro no.
nos van a dar en general, no, y los modelos son más o menos parecidos, nos van a dar varianzas de estimación similares, porque la varianza de estimación no sabe, no tiene forma de saber cuál es la calidad del modelo del variograma. Eso es algo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, la varianza de estimación puede estar subestimando el error en nuestro modelo. Mejor dicho, en general va a subestimar el error en nuestro modelo, porque en la mayoría de nuestros casos, nuestro modelo de variograma tienen bastante incertidumbre en el modelo, porque casi siempre, en la mayoría de los casos, ustedes saben, en la mayoría de los modelos hay bastante ruido y hay bastante posibilidad de variación en cómo modelarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que siempre tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de nuestras herramientas, ¿no? Que nos salga una clean variance dada no quiere decir que esa es la varianza de errores real, es una varianza de errores que estamos estimando en función del modelo, en función de los datos que tenemos. ¿Por qué usamos esto a pesar de que sabemos todas estas desventajas que tiene? Porque no podemos hacer nada mejor. Esto es lo mejor que podemos hacer, ¿no? No tenemos ahorita un sistema que nos permita calcular la varianza independiente, que tenga en cuenta parte de la configuración de los datos, que es importante, que tenga en cuenta también el valor de los datos, ¿no? Eso todavía no se ha generado. Hay otros métodos que nos podrían ayudar, que es la simulación condicional, pero para lo que es simplemente estimación no hay. Lo mismo el asunto del modelo, ¿no? Los errores del modelo no se trasladan a la varianza. Entonces la varianza está subestimando la calidad de nuestro modelo, pero no hay forma de hacer eso. Entonces, lo único que nos queda es siempre estar conscientes de estas limitaciones de nuestras herramientas, ¿no? Si sabemos que nuestro modelo de variograma no es bueno, eso debemos mencionarlo, ¿no? Mencionar en el reporte y decir, ¿no? Esto puede estar subestimando la varianza de estimación, la calidad de estimación no es tan buena, los pesos están minimizados asumiendo que el modelo es correcto. Si el modelo es incorrecto, si el modelo fuera distinto, entonces lo minimizaría distinto. Entonces estamos introduciendo un error ahí, porque estamos asumiendo que este modelo es así, cuando podría haber sido de otra manera. Entonces, si el modelo fuera distinto, los pesos que va a usar van a ser distintos, los valores que tendríamos serían distintos. Entonces, si tenemos incertidumbre en nuestro modelo, eso se va a trasladar a incertidumbre a nuestros resultados, ¿no? Entonces, y eso tenemos que mencionarlo en el reporte. No va a haber una forma de cuantificar, por lo menos con las herramientas que tenemos, ¿no? De repente de simulación lo podríamos usar, pero eso ya es un poco se sale del tema y aparte es algo que no lo vamos a usar en Tamina. Pero en general con las herramientas que vamos a usar no tenemos forma de cuantificar eso, pero por lo menos podemos decirlo de una manera cualitativa, ¿no? Este dominio tiene un modelo de variograma que es muy malo, entonces hay posibilidades, no hay una gran incertidumbre en los resultados, ¿no? O una acepta, ¿no?, posibilidad de error, ¿no? Entonces eso siempre hay que estar consciente de esas cosas. Otro punto, ¿se acuerdan que yo les mencioné que cuando queremos calcular el valor de un dato, los pesos, la varianza total, si usamos paralelograma, si usamos el variograma tradicional, si usamos covarianza, variograma estandarizado, si el SIL es 1 o 100, no le interesa mientras usemos los mismos SILs, o SIL proporcionales, los mismos rangos, los mismos modelos, vamos a obtener exactamente los mismos pesos para cada muestra, vamos a obtener el mismo valor para el bloque. Pero eso no es lo mismo para la varianza de estimación. La varianza de estimación, para ser correctamente estimada, debe ser calculada usando el variograma tradicional en unidades, o la covarianza también, no estandarizada, ¿no? Si usa el correlograma, variograma estandarizado, variograma relativo, para poder obtener la varianza de estimación real, debemos
reescalear multiplicando por la varianza global. Entonces lo que se hace es, se multiplica, la varianza de estimación es la varianza obtenida usando, por decir, el correlograma o usando el variograma relativo o variograma estandarizado, y multiplicar esta varianza por la varianza real de los datos, la varianza global, ¿no? Porque esta varianza de acá va a salir de 0 a 1, ¿no? La varianza, el correlograma, ¿se acuerdan? Va de 0 a 1, el máximo de 1, igual el variograma estandarizado va hasta 1, todos esos están estandarizados a un CIL de 1. Entonces, ese valor lo tenemos que multiplicar por la varianza real en unidades reales para obtener la varianza de criado en unidades reales. Esto es importante, esto lo vamos a tener en cuenta cuando queramos calcular, por ejemplo, el GERCO si necesita... No, GERCO no, límites de confianza. Otro asunto es, como la varianza de estimación, diré, claro, la varianza de estimación, la varianza de Kriging, no depende del valor de las muestras, es una desventaja, pero también es una ventaja, ¿no? A veces nosotros podemos usar la varianza de estimación como una forma para diseñar campañas de perforación que minimicen la varianza de estimación. Esto especialmente es importante cuando tenemos pocos datos, no tenemos, por ejemplo, un modelo todavía interpolado, pero más o menos tenemos suficientes datos como para poder calcular un modelo variograma. Con ese modelo variograma nosotros podemos calcular más o menos cuál es la distancia mínima entre taladros que necesitamos usar para obtener valores con un grado de error dado, ¿no? Como los valores como la varianza de estimación no depende de los valores, no necesitamos los valores, lo único que necesitamos es la ubicación. Entonces, variando la ubicación de esos puntos va a variar la varianza de estimación. Entonces nosotros podemos estimar cuál sería el error relativo, y dependiendo qué tipo de error nosotros queremos conseguir, ¿no? Podemos encontrar cuál es el espaciamiento que va a obtener el error que nosotros queremos, ¿no? Ese es uno de los usos de la varianza de estimación, en los cuales se toma en cuenta la ventaja del hecho de que la varianza de estimación de Kriging no depende de los datos, ¿no? En estos casos es una ventaja que no depende de los datos. Pero una vez que ya comenzamos a tener datos, ahí ya no es tan útil, porque ahí la varianza de estimación va a estar no minimizando, sino subestimando el error, ¿no? Ahora vamos a ver, ya hemos visto cómo se calcula la varianza de estimación, pero todavía no hemos visto cómo se calculan los valores de los bloques, ¿no? Los pesos de los bloques, ya hemos visto, se calculan de una manera que minimice la varianza de estimación. Ya hemos visto cómo se calculan unos pesos que minimicen esa varianza de estimación, ¿no? Hemos visto cómo se obtiene el valor de la varianza de estimación. Ahora vamos a ver cómo se obtienen esos pesos. Y tal como mencionaba anteriormente, hay dos sistemas que son muy parecidos entre sí en cuanto a definición de las ecuaciones, ¿no? Que son Simple Kriging y Ordinary Kriging. Hay ciertas diferencias, eso es lo que vamos a ver en lo que viene, ¿no? ¿En qué consiste en Simple Kriging, Ordinary Kriging? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Cómo se estiman los valores? ¿Y qué relación hay entre los valores obtenidos por Simple Kriging y Ordinary Kriging? Una forma de definir la ecuación de cómo estimar un valor es esta. Esta es una fórmula genérica, ¿no? En el cual el valor estimado del bloque es la sumatoria de los pesos multiplicados por la diferencia entre la muestra y la media de las muestras, más la media del dominio centrado en el bloque. Esta es una fórmula genérica
Es muy parecido a lo que hemos estado viendo anteriormente. Vamos a ver qué pasa cuando eliminamos alguna de estas. Esto es genérico, se cumple para cualquier caso. Vamos a ver que en ciertos casos, asumiéndose estas cosas, ¿qué va a pasar? En SK, Simple Kriging asume que estamos en un dominio estacionario puro. Esa es la principal forma de que asume Simple Kriging, que estamos en un dominio estacionario, que la media de las muestras es igual a la media del dominio, es igual a la media, no, este es media del dominio local, no el dominio centrado en el bloque, y M es la media de todo el dominio. No, Simple Kriging asume que todas estas son iguales, ¿no? Que en particular asume que este valor M es constante en todo el dominio y es conocido, ya lo sabemos. Si es constante en todo el dominio, nosotros ya lo podemos saber, ¿no? Hay una variación de Simple Kriging en el cual se toma en cuenta ya que es simplemente que estos dos son iguales, pero que y que se conoce, pero que puede variar la media sobre todo el dominio. En cambio, Ordinary Kriging asume que la media de las muestras solo es igual a la media dentro del dominio, pero que puede ser distinta a la media de M. En general, que es distinta, ¿no? Que es variable dentro del dominio total, constante, pero desconocida. En general, nosotros no sabemos los valores de ninguno de estos dos. En general, ¿qué significa esto? Simple Kriging nosotros lo usamos cuando el dominio es totalmente estacionario, que la media la podemos definir, que no hay ningún tren, que la media es constante. Ordinary Kriging lo usamos cuando el dominio no es estacionario, pero es lo que se llama localmente estacionario. ¿Qué significa esto? ¿No? Por ejemplo, tenemos el dominio acá y tenemos un tren, ¿no? Aquí valores más bajos, aquí más altos, aquí valores más bajos. Pero que si nos enfocamos no en todo el dominio, sino en un dominio pequeño, dentro de este dominio pequeño, la media es constante. Y así, si nos enfocamos en otro dominio pequeño, esta media es constante. O sea, la media no es constante en todo el dominio, pero sí es constante en dominios más pequeños. Esto es lo que se llama localmente estacionario. Y eso es lo que asume Ordinary Kriging. En cambio, Simple Kriging asume que la media es la misma en todo. Como la media varía, es localmente estacionaria nomás, y varía entonces en todo el dominio, no hay forma de saber la media. No, la media varía. Por eso que en Ordinary Kriging nosotros no sabemos la media. Cuando Simple Kriging asume que la media es constante en todo el dominio, entonces, si tenemos las muestras en el dominio, podemos calcular la media, la sabemos. Esa es la principal diferencia en cuanto al concepto entre Simple Kriging y Ordinary Kriging. Un Simple Kriging asume un dominio estacionario propiamente dicho. En cambio, Ordinary Kriging asume un dominio solo localmente estacionario. O sea, es estacionario alrededor del bloque y dentro del dominio donde están definidas las muestras que vamos a interpolar el bloque, pero más allá ya no garantiza estacionariedad, ¿no? Y así dentro de todo el dominio, ¿no? Entonces, es por eso que Ordinary Kriging es tan popular en lo que es minería, porque la mayoría de los dominios geológicos no son estacionarios propiamente dicho, son en el mejor de los casos localmente estacionarios. Es por eso que Ordinary Kriging es de los dos métodos es el que más se usa, porque en muy pocos casos vamos a ver dominios estacionarios completamente, no solo vamos a ver estacionarios localmente. Pero es importante que entendamos esto, es localmente estacionario,
tiene que cumplir eso. Si estamos en un dominio que hay una tendencia tan fuerte que ni aún dentro de un dominio reducido es estacionario, entonces ordinary clean no debe ser aplicado. O si lo aplicas, no te va a dar resultados teóricamente correctos. Porque ordinary clean asume que debe ser localmente estacionario. Entonces, una de las cosas para poder garantizar eso es que en general debemos tratar de usar elipsoides de búsqueda que no sean excesivamente grandes, ¿no? Si usamos elipsoides de búsqueda que son más grandes que el dominio que podemos definir como dominio estacionario, ya nos estamos saliendo, ya no estamos cumpliendo esto que está asumiendo ordinary clean, que es que tiene que ser localmente estacionario. Entonces es por eso que nosotros usamos un límite máximo para la interpolación de datos. Es preferible interpolar un bloque con un solo valor, pero dentro de un dominio dado, que tratar de buscar valores más allá, porque si buscamos valores más allá ya puede estar dentro del mismo dominio total, pero ya nos estamos saliendo de la zona de localmente estacionario. ¿Entienden? Es por eso que nosotros usamos casi siempre elipsoides de búsqueda que son más chicos que el dominio total. No, porque si fuera un dominio estacionario total, podríamos usar un elipsoide de búsqueda que cubra todo el dominio, no pasa nada, ¿no? Simplemente limitamos el máximo de datos y punto. Pero, como estamos limitados a dominios localmente estacionarios, siempre nuestros dominios de búsqueda van a tener que ser, elipsoides de búsqueda van a tener que ser mucho menores que nuestro dominio. Porque queremos asegurarnos que dentro de ese elipsoide de búsqueda estamos cumpliendo con la condición de que el dominio debe ser localmente estacionario. Si no es así, estamos introduciendo errores. Entonces, es preferible interpolar con pocas muestras, pero dentro de un dominio en el cual se garantiza que hay estacionariedad local, que tratar de buscar muestras mucho más allá que ya no cumplen con esa condición. ¿No? Entonces está claro cuáles son las diferencias entre simple clean y ordinary clean. De nuevo, lo vuelvo a repetir. Simple clean asume que el dominio es totalmente estacionario. Ordinary clean asume que no es así, que simplemente es estacionario dentro de subdominios dentro de este dominio grande, ¿no? Y que precisamente ese hecho de que ordinary clean pueda usar estos dominios localmente estacionarios es lo que lo vuelve tan popular y una herramienta tan fuerte, porque la mayoría de los dominios geológicos no son estacionarios propiamente dicho, son solo localmente estacionarios. ¿Alguna pregunta? Hay una pequeña variación, eso lo menciono acá, pero estoy dudando ahorita si mencionarlo o no, porque más se me va a confundir. Simple clean, tal como teóricamente se definió, tal como está teóricamente definido, asume que la media es constante en todo y que estamos en un dominio totalmente estacionario. Pero hay una variación de simple clean, que es simple clean con media localmente variable, o en inglés simple clean with local varying means, que lo que haces es, y eso es lo que usamos por ejemplo para el paso 3, lo que haces es, para cada bloque le calculas cuál es la media. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que no es estacionario, pero nosotros podemos calcular una media que asumimos que es localmente estacionaria para cada bloque. Entonces cada bloque va a tener una media distinta. Ya no va a ser la media global de todo el dominio, sino una media que hemos calculado para ese bloque. Pero es una media, después vamos a ver por qué la diferencia. Es una media que ha sido calculada con un número relativamente grande de muestras, entonces es más o menos estable. Entonces, una vez que ya tenemos esa media, simplemente aplicamos simple clean, pero con esa media en vez de la media global. ¿No? Después vamos a ver en qué se diferencia. Ese simple clean no nos va a dar este mismo resultado. Vamos a ver por qué, ¿no? Entonces hay todas estas cosas que se les ocurre de estas patas, ¿no?
ustedes que le hacen caso. Como no era ese camino, ahí lo estamos desarrollando. ¿Ah? Ese camino. El S-Camín precisamente lo que se llama media localmente variable o local variable mean. Porque nosotros cuando usamos simple cleaning no usamos la media de todo el dominio, usamos la media que se ha calculado, excepto en los casos en que no hay suficientes muestras para calcularlo y ahí usamos la media del dominio. Pero la idea es en general, en lo posible, usar local variable mean, esta media localmente variable. ¿No? Cada bloque tiene una media distinta, solo ya en las partes muy distantes, en los bordes del modelo, donde ya ni con unos episodios de búsqueda relativamente grandes se encuentran suficientes muestras, ahí ya se aplica la media de todo el dominio. Pero en general, nosotros cuando aplicamos simple cleaning para el paso 3, estamos aplicando no simple cleaning propiamente dicho, estamos aplicando una variación de simple cleaning, que es simple cleaning con medias localmente variables. Es una especie de intermedio entre simple cleaning y ordinary cleaning. Es confiable. Ah, Es confiable. sí. Por eso lo usamos. ¿No tiene alguna restricción? Algo? Sí, eso vamos a ver dentro de un rato, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué usar eso en vez de ordinary cleaning? ¿No? ¿Para qué nos hacemos todo ese problema? Ya para eso mejor usamos ordinary cleaning. Dentro de un rato vamos a ver por qué lo hacemos, ¿no? Pero por el momento, poco a poco, vamos a ir viendo. Por el momento lo importante que tenemos que entender es que simple cleaning en general asume que nosotros conocemos la media y en general asume un dominio estacionario, y ordinary cleaning asume un dominio localmente estacionario. Bueno, en simple cleaning los pesos asignados a cada muestra no están limitados a que sumen a 1. ¿No? Pero vamos a ver por qué. Simplemente ahorita algunas características para ver, comparar qué pasa con simple cleaning y ordinary cleaning, ¿no? Simple cleaning, lo que pasa, bueno, más o menos para darles una explicación, es que en simple cleaning no solo depende el estimado del bloque, no solo depende de las muestras, depende también de la media, ¿no? Entonces en simple cleaning no solo le asigna pesos a las muestras, sino le asigna pesos a la media. Entonces la suma de los pesos de las muestras más el peso de la media, eso es lo que suma 1. Entonces, como tenemos esta ecuación, podemos calcular que el peso de la media es esto. Es 1 menos la suma de los pesos de las muestras. Simple cleaning, es por eso que necesitamos para simple cleaning saber la media. Porque la media va a tener un peso. Le vamos a asignar un peso a la media. Es diferente de lo que vamos a ver del peso ordinario, que la media entra solo de contrabando. En cambio, en simple cleaning, la media entra directamente en la ecuación, ¿no? Y tiene un peso específico, ¿no? Y es la sumatoria de los pesos de las muestras más los pesos de la media. Más el peso de la media es igual a 1. ¿Qué es esto, no? Si pasas menos 1 acá, en la sumatoria de los pesos de la muestra más el peso de la media es igual a 1, ¿no? Es esto así, ¿no? No es el sumatorio del peso de este más este, sino la sumatoria de estos más este. Más igual a 1. ¿No? Entonces, esa es una de las cosas que caracteriza a simple cleaning, ¿no? Que le asigna un peso explícitamente a la media, ¿no? Y por ello, los pesos de las muestras no suman 1, ¿no? Suman menor que 1. Y este peso es una reflexión, ¿no? Vamos a ver si nosotros podríamos calcular los pesos de la media de cleaning. No, por ejemplo, Mindsight les puede calcular para cada bloque cuál es el peso de simple cleaning.
aunque calculen ordinary cleaning, les puede calcular el peso de la media simple cleaning. Este valor es una reflexión de la densidad de datos. Este valor es mayor en las zonas con pocos datos y es menor en las zonas con bastantes datos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen pocos datos, simple cleaning le va a dar más peso a la media. El valor que ustedes usan se va a asignar, se va a acercar a la media, el valor asignado al bloque. Cuando tienen más datos, el peso de la media va a ser menor, entonces el valor del bloque va a depender más de los datos, ¿no? Y esa es una de las características de simple cleaning, ¿no? Que en simple cleaning, si estás muy lejos de tus datos, o tus datos están muy lejos, el valor del bloque va a tender a la media global o a la media que se ha usado para ese bloque. En cambio, si tienes bastantes datos, el valor del bloque va a depender mayormente de los datos, especialmente si los datos están relativamente cerca. O sea, no es solo la cantidad de datos, sino la distancia de los datos con respecto al bloque. Una de las características de simple cleaning, no lo vamos a ver ahorita, pero de repente más adelante, es que en ordinary cleaning todas las muestras que tú has seleccionado siempre reciben un peso, siempre. En simple cleaning, muestras que están más allá del rango del variograma no reciben peso, le asignan un peso de 0. Si todas tus muestras están más allá del rango del variograma, las muestras todas reciben un peso de 0. ¿Qué significa? Todo el peso se le va a la media. O sea, si todas tus muestras si tienes un variograma de rangos cortos y tus muestras están más allá del variograma, el valor de tu bloque es el valor de la media. Lo mismo pasa con la cantidad de muestras por taladro, o la cantidad de taladros necesarios para interpolar. No interesa cuántas muestras hayas escogido. Si todas tus muestras están más allá del rango del variograma, puedes haber escogido 100 muestras. Todas van a tener un peso de 0. Porque va a depender, solo les va a dar, el peso va a ser igual a la media, ¿no? Porque solo asigna peso si es que está a una distancia menor del rango. Menor igual. Cambio, ordinary cleaning es distinto. Ahí, ordinary cleaning siempre le asigna pesos a todas las muestras. Si todas tus muestras están más allá del rango, les asigna el mismo peso a todas. Pero les asigna un peso. Simple cleaning no. ¿Por qué? Porque para eso está el peso a la media. Si están más allá del rango, todo el peso va a la media y tu bloque va a tener como valor la media. ¿Está más o menos claro esto? Después vamos a ver de dónde sale esto. Primero es una explicación para qué pasa, y después vamos a ver por qué pasa así. Entonces, nosotros antes vimos esta fórmula, ¿no? Esta fórmula les enseñé antes. Ahora esta fórmula le dije que era genérica. Ahora vamos a resolver. Para el caso simple cleaning, dijimos que MDI y MDU son lo mismo y son iguales a M. Entonces podemos reemplazar. En vez de MI ponemos M, MDU ponemos M, y esto se convierte en esto, que es exactamente lo que hemos visto ahorita. El valor en el bloque es la sumatoria de los pesos por las variables más 1 menos la sumatoria de los pesos, que este es el peso de la media por la media. Esto es la demostración de lo que les enseñé en el slide anterior, ¿no? Entonces, como simple cleaning asume que estamos en un dominio estacionario, MDI y MDU son exactamente iguales, son iguales a M, entonces podemos convertir esta fórmula en algo así, ¿no? Que repitiendo, el valor estimado del bloque es igual a la sumatoria de los pesos por el valor de cada una de las muestras más 1 menos esto, que este es el peso de la media por la media. Así. Y como ven, aquí no hay nada de... No, está bien, ahí lo dejamos. Está claro esto, ¿no? Es simplemente usando las propiedades de simple cleaning.
vuelvo a repetir, en Simple Clean podemos hacer esto porque MDI y MDU, MDI es la media de las muestras, MDU es la media del dominio, MDI y MDU son iguales a M, que es la media total de todo el dominio. Entonces, el estimador usando Simple Clean va a convertirse en algo como esto. Pero esto no se usa pues mucho porque debido a que la naturaleza de la geología o de las leyes que están en un dominio siempre son variables, ¿no? Exacto. No, pero esto es definido tal como Simple Clean es definido propiamente dicho, asumiendo un dominio estacionario propiamente dicho en el cual la media es igual en todos los puntos del dominio. Ese es el problema, que la media no es igual en todos los puntos. O sea que Parece camino es. Entonces, por eso es que se inventó Ordinary Clean. En este caso, lo único que vamos a asumir es que MDI es igual a MDU, pero MDU, que es la media en el local, en el dominio local, pero no es la misma que M, pero no la conocemos, pero igual en este caso MDI y MDU son iguales. Entonces, en este caso, reemplazamos MDI por MDU, tenemos que el estimador de Ordinary Clean es igual a la sumatoria por los pesos por el valor más 1 menos esto, ¿no? Pero la sumatoria de pesos de Ordinary Clean, ¿cuánto es? 1 menos 1. Este término se va y nos quedamos que el estimador de Ordinary Clean es igual a la sumatoria de los pesos por las muestras. esa más partimos de la misma ecuación, pero asumiendo distintas cosas obtenemos distintos resultados. En este caso, estamos simplemente asumiendo que MDI es igual a MDU, pero no es igual a M. Claro, porque el MDI es la media de uno es en sí igual a la misma media, pero de la pequeña área o el pequeño dominio. Guillermo, el MDI es la media del bloque estimado, ¿no? No. MDU es la media del bloque estimado. Es la media en el dominio y MDI es la media de las muestras. Ah, de la muestra. En este caso podemos eliminar este término porque Ordinary Clean asume que la suma de los pesos es igual a 1. En Simple Clean nosotros no podemos asumir eso. No asume eso. En general, no. En general es esto. Que la sumatoria de pesos más el peso de la media es igual a 1. En cambio aquí, como no hay peso a la media, o por lo menos no está a la vista, esto es 1 menos sumatoria de estos pesos es 1, entonces este término se va y nos quedamos con esto. Porque el local es un bloque. Ah, sí. Claro, ese es el... ¿Cómo es un bloque? Este es el bloque. ¿Cuál es el valor del bloque? Es igual a la sumatoria de los pesos de las muestras por el valor de las muestras. ¿Qué es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver? Nosotros estamos acostumbrados más a la fórmula de Ordinary Clean que la de Simple Clean, ¿no? Esta es una fórmula un poco más rara, ¿no? No estamos acostumbrados a ver que le den pesos a la media, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, y en general sale una fórmula mucho más sencilla, ¿no? Simplemente toma en cuenta los valores de los pesos, ¿no? Una de las cosas que quiero resaltar ahorita, por si acaso, aquí dice pesos de OK, es para resaltar la diferencia con estos pesos de SOK. Estos pesos, para las mismas muestras, estos pesos van a ser distintos que los pesos de acá. ¿Ya? No piensen que son los mismos pesos, son distintos. El valor que se obtiene puede ser el mismo, pero no necesariamente igual. no necesariamente,
pero los pesos van a ser distintos. Claro, porque no limita por una distancia. ¿Está más o menos claro o está complicado? Esta es la parte más complicada. Ahora viene la parte interesante, en que vamos a demostrar cómo se relacionan simple kriging y ordinary kriging. ¿No? Se puede demostrar que ordinary kriging es lo mismo que, primero, que simple kriging, pero en dos etapas. Primero, estimamos la media de OK en un punto, la media local para cada punto, para cada bloque, usando las muestras. ¿No? Usando las muestras, por ejemplo, tenemos 6 muestras, usando esas muestras estimamos cuál es la media del bloque. Y luego se aplica simple kriging, usando esta ecuación de acá. O sea, tenemos pesos de simple kriging, pero usando la media de OK. Entonces, Se apoya la media y le hace un simple kriging después. simple kriging con la media. Entonces, básicamente, esto es lo que yo me refería antes, que ordinary kriging también calcula el valor de la media, pero lo hace solapa. En verdad, ordinary kriging también le asigna un peso a la media, y le asigna los pesos que ustedes obtendrían calculando simple kriging. No, por eso que aquí están, estos pesos no son de OK, son pesos de simple kriging. Pero usa la media, no la media de la media estacionaria, sino la media calculada usando solo las muestras. ¿No? Esa es la diferencia, esta es la relación entre simple kriging y ordinary kriging. En verdad, hace casi lo mismo que simple kriging, solo la única diferencia es la media que usan. Simple kriging usa la media estacionaria, ordinary kriging usa la media local. Una media basada en las muestras, en las mismas muestras, en las muestras estas de aquí. No son cualquier muestra. Si solo has seleccionado 6 muestras, es la media calculada en función de esas 6 muestras, ¿no? Si se ha seleccionado 20 muestras, en base a 20 muestras. Si has seleccionado 2 muestras, es la media basada en esas 2 muestras. Ese es el problema de ordinary kriging. Esto te va a dar un buen resultado si esta media está bien determinada. Si solo estás agarrado una muestra, este valor va a depender de esa muestra nada más. O sea, 2 muestras. La media va a depender de solo 2 muestras. Y ustedes saben que usando 2 muestras, las medias no son muy bien determinadas. Pero tampoco es conveniente que sean demasiadas muestras. Por eso. Pero muy pocas muestras también hacen que este estimado no sea correcto y el estimado ordinary kriging no sea tan bueno, ¿no? Entonces, por eso que no es muy conveniente, solo en casos ya de extrema urgencia, interpolar bloques con muy pocas muestras, ¿no? Siempre, 6, 8, lo que generalmente lo usamos más que todo porque eso nos garantiza, localmente más o menos podemos definir mejor las tendencias. Pero en las zonas con pocas muestras, el problema es cuando cuando calculamos una media con pocas muestras, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esa media? Es muy sensible en los extremos. Entonces, ese es el problema con ordinary kriging, que es muy sensible a los extremos. Cuando tenemos bastantes muestras no hay problema, pero cuando tenemos pocas muestras, especialmente en zonas que están las muestras bien dispersas y no sabemos qué tan representativa es esa muestra del dominio, entonces podemos obtener valores que están demasiado controlados por una sola muestra. Entonces esta media ya no es tan representativa, entonces es preferible reemplazar esta media por otra media, que es lo que usamos en local variant kriging. Y eso es por eso que en simple kriging, para el paso 3, cuando vamos a usar valores que están demasiado lejos, vamos a interpolar bloques que están demasiado lejos de las muestras, en vez de hacer esto,
le quitamos esta media y le ponemos el local variance mean, que es una media mejor calculada, porque es una media calculada con más muestras. Y hace exactamente lo mismo. Ahí solamente la asigna, nada más. Claro. Ya no hace el cálculo. Ya no calcula, porque estamos usando simple clean de frente, ya no estamos usando ordinary clean. Pero básicamente es lo mismo que esto. Porque en ordinary clean, el primer paso es básicamente calcular esto. Y después ya calcular esto. Pero quiero aclarar que eso es desde el punto de vista teórico. Es como si hiciera eso. En verdad no lo hace, en verdad todo lo calcula de un solo golpe. Pero es equivalente a que si lo hiciera así. No sé si queda claro. O sea, ordinary clean es equivalente a hacer simple clean en 2 pasos. Pero no quiere decir que lo haga en 2 pasos. No es que ordinary clean primero haga esto y luego haga esto. No, ordinary clean de un solo golpe calcula todo. Pero desde un punto de vista teórico es lo mismo que si primero calculara esto y después hiciera simple clean usando esta forma. Es teóricamente igual, pero en verdad no lo calcula así. Lo calcula usando la fórmula de acá. Esta de acá, ¿no? La de abajo. No sé si está claro eso. No, esa es la parte un poco complicada. Pero es lo que yo quiero que entiendan para que entiendan cuáles son las diferencias entre simple clean, ordinary clean, para que entiendan también en particular por qué nosotros en algunos casos usamos simple clean y en otros casos ordinary clean, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que ustedes entiendan por qué estamos, por ejemplo, por qué en el paso 3 usamos simple clean. En el paso 3 el problema estamos agarrando muestras muy lejos, el dominio ya no pueden garantizar que sea localmente estacionario, y aparte que están usando pocas muestras, si hay valores extremos, eso van a dominar la media. Entonces, en vez de usar esta media de clean, simplemente le ponen una media que ustedes tienen más confianza en esa media, una media que la han estimado con entre 30 y 50 valores en un dominio más o menos estacionario. Entonces, ahí ya van a obtener un valor más confiable. Es por eso que aplicamos simple clean en el paso 3, ¿no? Porque si hiciéramos ordinary clean en el paso 3, veríamos que tendríamos el efecto de que algunos valores aislados causarían blowouts por todos sitios, ¿no? Esto te permite, ¿no? Y recuerden, cuando están muy lejos si el variograma si las muestras están más allá del rango del variograma, todo el peso va a la media, ¿no? Si la media está mal estimada, ¿no? Eso puede pasar, no van a obtener un valor en que todo el peso se está asignando una media mal estimada. En cambio, cuando tienes bastantes muestras o una media bien estimada, no importa si le asignas todo ese valor. Total, esta es una zona en que tienes pocas muestras, realmente no sabes qué pasa, lo mejor es asignarle la media. ¿Qué problema qué problema puede haber a nosotros hallar esa media para el simple clean? O sea, para hallar debe tener una restricción o algún... No, precisamente cuando queremos usar la media local para simple clean, aplicando el simple clean con local variance means, lo que queremos es una media que sea mejor que la que hemos estimado aquí con un par de muestras. Entonces lo que hacemos es una media calculada con un mayor número de muestras. Pero ¿cómo sería si tengo más o menos solamente 50 muestras y tengo valores extremos? ¿No sería representativo esa media para...? Bueno, esa es una de las recomendaciones que yo quería hacer. Uno de los errores que yo creo que se ha cometido en los modelos anteriores es que las medias para simple clean se han calculado sin ningún outlier restriction, ¿no? Y eso puede hacer que los valores altos se expandan mucho, ¿no? Para las medias para simple clean se deberían calcular ya sea con capping o con un outlier restriction con un rango bien pequeño, de tal forma que esos outliers no hagan efecto, porque lo que nosotros queremos es una media más o menos que sea representativa del total, que no tenga mucho efecto de outliers, ¿no? Para hallar esa media necesita que esté desclastrizado. Bueno, es lo que hacemos. Se calcula bueno, no sé, es una especie
lo que se hace es, en cada bloque, en un dominio dado, busca unos 50 muestras. Se calcula el promedio simple de esos 50 muestras. ¿No? La ventaja, entonces, ¿por qué hacemos eso y por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto de acá? Es que aquí nosotros generalmente limitamos solo a un número dado de muestras. Si por ejemplo ponemos un número de 6, vamos a calcular en el mejor de los casos solo con 6 muestras. ¿No? En cambio aquí podemos calcular la media con 50 muestras y es un mejor valor. ¿No? Entonces, ¿por qué no calculamos aquí esto con 50 muestras? Porque complica el cálculo de los pesos, ¿no? Entonces, es como una especie de término medio. Nos damos el lujo de calcular la media bien usando un montón de muestras, pero al mismo tiempo no nos complicamos la vida usando tantas muestras para calcular los pesos, ¿no? Entonces, es como escoger lo mejor de ambos lados, ¿no? Usamos un montón de muestras para tener una media bien estimada, pero solo usamos las muestras relativamente más cercanas al bloque para poder estimar bien los pesos, ¿no? Esa es la idea de este simple kriging con media variable, ¿no? Pero se calcula la media, ¿no? Tratando de agarrar entre 30 y 50 muestras cercanas al bloque, ¿no? Mi pregunta era, cuando nosotros hacemos el ese camino, o sea, trabajamos con la data o las estadísticas y vemos un buen plot, todo lo medio. Pero, o sea, lo que decía, ese es para todo el dominio. Lo que pasa es, eso solo se asigna al bloque cuando no hay suficientes. En general, la mayoría de los bloques se les asigna la media no con ese valor, sino con este moving window. Solo en los casos en los cuales con el elipsoide de búsqueda no encuentras suficientes muestras, ahí es que se les asigna el valor que tú, o sea, el cuadro de ese camino que tú haces no necesariamente van a ser esos datos usados para adicionar la información en el bloque. Ya cuando ya no tenga más que buscar, en el peor de los casos agarre ese valor. La primera opción es siempre primero, dentro de un rango de búsqueda que si no me equivoco es 300 metros, busca entre 30 y 50 muestras. Y el promedio de esas 30 50 muestras le asigna al bloque. Y así para cada bloque. Nos va moviendo el elipsoide es centrado en cada bloque. Entonces cada bloque va a obtener una medida ligeramente distinta, especialmente en la zona donde hay suficientes datos, ¿no? Esa media va a estar en función de los 30 50 datos más cercanos al bloque. Solo en las zonas donde ya no hay suficientes, hay menos de 30 datos, ahí es que le asignamos la media global. Te matas haciendo el cuadro y al final solamente utiliza 2 o 3 datos. Que no se sabe a priori cuál es. Claro. No, pero sí. Tú puedes hacer una estadística de todos los bloques resultados de la pasada 3 y vas a ver que los valores 2, 3, máximo 4, 5 valores coinciden con el cuadro de ese camino. Entonces, ¿está claro este concepto? ¿Está claro más o menos en qué consisten simple kriging, ordinary kriging y cuáles son las relaciones entre simple kriging y ordinary kriging, ¿no? Voy a volver a repetir este punto de acá, ¿no? Hemos visto simple kriging y ordinary kriging se calculan de acuerdo a diferentes fórmulas, pero esas fórmulas están relacionadas y esto es lo que demuestra la relación entre esas dos fórmulas. Ordinary kriging se puede demostrar teóricamente que es equivalente a hacer simple kriging en 2 etapas. Primero, calculas la media para ese bloque usando las muestras que ya seleccionaste, ¿no? O sea, lo que hace primero es siempre selecciona las muestras, ¿no? Para decir 6 muestras. Ya, seleccionó esas 6 muestras y calcula la media de esas 6 muestras. Luego, estima el valor del bloque usando esa media que he estimado, usando esas 6 muestras y aplicando los pesos que obtendría si usara simple kriging, ¿no? Entonces, aplica el peso a las muestras, el peso de simple kriging y aplica peso a la media, pero es esta media calculada en función de estas muestras de acá. ¿En qué punto me doy cuenta de que hasta el alcance de ahí le da más peso a la media?
una fórmula. Eso no se ve acá. Eso sale en la ecuación, cuando resuelve el sistema de ecuaciones. Porque aquí ya no entra para nada ¿cómo se llama? La ecuación del variograma. Eso entra en las ecuaciones de Kriging. En la ecuación de Kriging, ahí entra el modelo de variograma. Si tu muestra, y ahí calcula el peso para cada muestra, ¿no? Cuando calcula el peso para cada muestra, si la muestra está más allá del rango del variograma, no le va a asignar, el peso para esa muestra va a ser 0. Entonces, pero, por ejemplo, si todas las muestras, en caso hipotético, todas las muestras están más allá de la distancia del variograma, ninguna muestra va a obtener 0, pero le va a asignar el peso a la media. ¿Y la media de dónde salió? De las muestras. Es por eso, esta media es una media simple. A todas les asignó el mismo peso. Entonces, al final es lo mismo que asignarle el mismo peso a cada una de las muestras. ¿Entienden? Ahí se demuestra la equivalencia entre ordinary Kriging y simple Kriging, ¿no? En ordinary Kriging, si las muestras están más allá del rango del variograma, a cada muestra le asigna exactamente el mismo peso. En simple Kriging solo le asigna el peso de la media, pero en este caso la media de simple Kriging no está estimada en función de las muestras. Puede ser estimada en función de un dominio local o puede ser para todo el dominio, ¿no? Pero nosotros, la forma más sencilla de ver que esta ecuación realmente cumple la ecuaón de ordinary Kriging es viendo en el caso hipotético de que estamos más allá del variograma. Nos vuelvo a repetir que si estamos más allá del variograma, todos los pesos de aquí son ceros, ¿no? Entonces todo el peso va a estar asignado a esta media, es un peso de 1. Pero esta media, como fue calculada, un promedio simple de todas las muestras, es lo mismo que un peso igual a cada una de las muestras, que es lo que da simple ordinary Kriging. Ordinary Kriging, cuando tú estás más allá del variograma, le asigna el mismo peso a todas las muestras, ¿no? Esa es una forma sencilla de mostrar que esto que sale aquí es verdad. Lo importante en estas cosas no es tanto aprenderse de memoria las fórmulas, es aprender los conceptos, es entender que hay una cierta relación entre simple Kriging y ordinary Kriging, que son parecidos pero no son lo mismo, entender en qué casos, para qué casos fueron definidos, en qué casos están mejor aplicados, ¿no? De nuevo vuelvo a repetir, simple Kriging fue definido especialmente para casos en que el dominio es estacionario, ordinary Kriging estacionalidad local, más o menos. Estacionario local, claro, básicamente. Es lo que mayormente se refleja en el crecimiento. Y es por eso que nosotros normalmente usamos ordinary Kriging, excepto en estos casos que estamos en las periferias, que preferimos simple Kriging, no porque en la periferia simple Kriging el dominio sea más estacionario, sino que simplemente en esas zonas nosotros vamos a tener más confianza en la media que en las variables que vamos a usar, en las muestras que vamos a usar, ¿no? Claro, porque no sabes si es que le puede dar un valor muy bajo o muy alto, para evitar esos, ¿no? Entonces, esta es otra forma de definir, de mostrar la relación de simple Kriging y ordinary Kriging. El valor obtenido por ordinary Kriging es igual al valor que se obtendría usando simple Kriging más el peso de la media de simple Kriging multiplicada por la media de ordinary Kriging menos la media del dominio. La media del bloque. Claro, esta es la media, no, esta es la media de ordinary Kriging, la media que se calculó acá, ¿no? Esta media de acá, ¿no? Menos la media del dominio, la media que se usaría para simple Kriging, ¿no? Esta es la relación, ¿no? Entonces, otra forma de resumir cuál es la relación que hay entre simple Kriging y ordinary Kriging, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Que el valor que nosotros obtenemos para ordinary Kriging es menor que simple Kriging en áreas que la ley es menor al promedio. Eso, ¿no? Si este valor es menor que el promedio, este es menor que esto es negativo, entonces este valor va a ser menos un valor
o más un valor negativo, entonces este va a ser menor que este, ¿no? Sí, el valor estimado por Reynard-Klien va a ser menor que el valor estimado por Simpel-Klien. Y lo opuesto, ¿no? Si este valor es mayor que este valor va a ser positivo, entonces el valor obtenido con Reynard-Klien va a ser igual al valor obtenido por Simpel-Klien más un valor dado. Eso quiere decir que el valor obtenido por Reynard-Klien va a ser mayor que el valor obtenido por Simpel-Klien, ¿no? Y el otro corolario es que la discrepancia entre estos dos valores es proporcional al valor del peso de la media, ¿no? La diferencia va a ser más grande mientras más peso se le da a la media. Y cuando el peso de la media es grande, cuando estamos lejos de los datos. Entonces, en las zonas con bastante dato, estos valores van a tender a ser iguales, porque aunque estos valores sean distintos, este valor va a tender a ser casi cero. Entonces, la influencia de esto va a ser mínima. Simpel-Klien y Reynard-Klien nos van a dar básicamente los mismos valores. Que es lo que debería ser. Pero si estamos lejos de los datos, entonces este peso va a ser más grande, estos siempre van a ser, excepto en casos excepcionales, siempre van a ser distintos, entonces la discrepancia entre estos dos va a aumentar, ¿no? Eso es lo importante, entender. Entonces, donde hay un montón de datos, en general, los datos mandan, Simpel-Klien o Reynard-Klien te van a dar casi los mismos resultados. Solo en las áreas donde están muy lejos de los datos, ahí es que vas a obtener resultados distintos. Y en general, cuando están muy lejos de los datos, es preferible usar Simpel-Klien. Pero Simpel-Klien, con la salvedad que se debe usar Simpel-Klien con la media localmente variable, ¿no? Porque muy raramente nosotros tenemos una media, un dominio totalmente estacionario. Usar más grande peor. Usar la media global para todos los bloques introduciría más error que simplemente usar Reynard-Klien, ¿no? Solo se debe usar Simpel-Klien con la media localmente variable. ¿Algún caso has visto que no podías usar el Simpel-Klien y te traspasar eso ordinario? Depende mucho del cliente. Hay unos clientes que se rayan cuando uno quiere usar Simpel-Klien y dicen, no, ¿por qué usa Simpel-Klien? No, entonces ya pues se usa Reynard-Klien, ¿no? Pero en general es preferible, ¿no? Porque lo que pasa es, lo bueno de usar Simpel-Klien es que Simpel-Klien, como estás usando Simpel-Klien, tú puedes decir por qué lo estás usando. Entonces, lo estás usando porque en esas zonas hay menor confianza en los resultados, tienes más, los valores van a tender más a la media, ¿no? Y si quieres ver realmente qué valores tienes ahí, si no te gusta que todos los valores se parezcan a la media, perfora más ahí, ¿no? Es la forma, ¿cómo decirlo? En cambio, si usas simplemente Reynard-Klien, te salen un montón de valores, parece bien bonito, pero en verdad hay una gran posibilidad de error, ¿no? Claro, no tienes información. La ventaja de usar Simpel-Klien es que tú te estás forzando a ti mismo de explicar el porqué, y ese explicar el porqué explica en cierta manera el hecho de que estás ya en una zona con baja confianza en tus resultados, ¿no? Que es lo más importante. Más importante que el hecho de que estás usando Simpel-Klien es el hecho de explicar, ¿no? En esta zona la confianza en nuestros resultados es relativamente baja, y por eso que estamos usando Simpel-Klien, porque mejor que nada, ¿no? Pero casi siempre Simpel-Klien con local variant MIL lo usamos más que todo como relleno en zonas donde tenemos que interpolar con lo que sea, ¿no? Entonces, la ventaja es que si interpolas con una sola muestra, no hay problema, especialmente si esa muestra está lejos más allá del rango del variograma, no hay problema, te da el valor de la media. Entonces, los resultados son más o menos homogéneos. En cambio, si usas Reynard-Klien con una sola muestra, te va a dar el valor de esa muestra. Para todas. ¿No? Entonces, es lo bueno. Es más, en zonas de pocos valores, Simpel-Klien va a tender a la media. Entonces, te va a dar valores más estables, más razonables. Lo que tú esperas que haya en las zonas de background, ¿no? En cambio, Reynard-Klien te va a dar valores bien erráticos dependiendo de qué muestra se agarró, ¿no?
Esa es la ventaja de usar Simple Clean en zonas periféricas, ¿no? Y esto es un poco más o menos lo que se ve aquí, ¿no? Este es un ejemplo simple, ¿no? En un caso en que sumamos estimación en un campo de un dominio lineal, ¿no? Tenemos, esta es la distancia, esta es la ley, ¿no? Y vamos a interpolar, tenemos cada uno de estos puntos es una muestra y queremos interpolar en todos los puntos intermedios entre estas muestras, usando estas muestras, es un campo de una sola dimensión, 1D, ¿no? Entonces, si usamos los resultados con Ordinary Clean son la línea gruesa y en Simple Clean en la línea punteada. Ven que las zonas donde hay bastantes datos, Simple Clean y Ordinary Clean son más o menos similares, donde ya comienzan a aparecer menos datos, se separan, pero cercanos a las muestras tienden a ser iguales. Pero la zona más interesante es la zona de acá. Cuando te alejas para este lado, más que todo van a estar usando esta muestra, ¿no? O estas dos muestras de acá. Entonces, la combinación de estas dos muestras va a ser, como esta es una muestra alta, los valores de Ordinary Clean van a tender a ser altos. En cambio, Simple Clean va a tender al valor de la media global, que es este de acá. Un valor más razonable que usar este valor de acá, ¿no? Se ve, especialmente en esta zona de acá, se ve Simple Clean que da un valor más razonable que Ordinary Clean, ¿no? Y este es el tipo de circunstancias en las cuales nosotros usamos Simple Clean. Cuando estamos con pocas muestras, y hay la posibilidad que basta que haya un errático para que nos suba y nos cause unos blowouts, ¿no? Que por más que sea en zonas de paso 3, sabemos que es inferido, igual se ve feo, ¿no? En cambio, si usamos el Simple Clean, va a tender hacia la media, nos va a dar valores más estables, ¿no? Que se van a ver bastante continuos, no se van a ver tan bonitos, pero al mismo tiempo va a resaltar que en esa zona no hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, y esto lo que menciona aquí es cuáles son las medias que se usan, ¿no? En este caso se ha usado Simple Clean propiamente dicho. Entonces la media para Simple Clean es así. En cambio la media de Ordinary Clean va variando en función de los datos, y ven aquí que es este mismo valor que está acá, ¿no? Entonces, en general, esto se puede decir el resumen, ¿no? Ordinary Clean da mejores resultados en general en áreas con bastante datos, y por eso que nosotros usamos, en especial en la mayoría de los campos geológicos en los cuales estamos hablando de solo estacionalidad local, ¿no? Y Simple Clean da mejores resultados en áreas con pocos datos, que generalmente eso se refiere a los bordes de nuestros dominios, ¿no? Donde no tenemos suficientes datos, donde valores erráticos pueden causar resultados anómalos si usamos Ordinary Clean. La mayoría de dominios geológicos. ¿No? La mayoría de dominios geológicos son solo localmente estacionarios, por eso que Ordinary Clean es preferido. Ordinary Clean y Simple Clean fueron definidos básicamente al mismo tiempo hace 30, 40 años. No es que Simple Clean sea algo nuevo, siempre se han conocido. Pero ¿por qué casi todo el tiempo hablamos solo de Ordinary Clean? Porque es el más apropiado para el tipo de variables con las que nosotros trabajamos. Y por eso Ordinary Clean siempre ha sido el más popular en lo que es minería, porque es el más adecuado. Es teóricamente más adecuado que Simple Clean, ¿no? Es por eso que siempre se usa Ordinary Clean, Simple Clean, muy pocas veces se habla de Simple Clean, ¿no? Por eso, ¿no? Porque Ordinary Clean es más apropiado, ¿no? Simple Clean tiende a dar resultados más suavizados que Ordinary Clean, y tiende a tener los valores hacia la media global, o a la media local si se usa media local, ¿no? Entonces, eso es lo principal entre Simple Clean y Ordinary Clean, ¿no? Más o menos espero que ya hayan entendido cuáles son las diferencias, ¿no? Y que sepan, ¿no?, para qué usarlos. Yo creo que si ahorita se impone un pequeño break, yo creo que hay que traer apagar eso y traer un aire acondicionado o algo así para
Milano. Ya pues, entonces continuaremos. La ecuación de Krieg. No, no, Nos habíamos quedado no. acá. Sí. Entonces, tal como les había enseñado anteriormente, supuestamente estas dos ecuaciones, si resolvemos esas dos ecuaciones vamos a calcular los pesos que minimicen la varianza de estimación, ¿no? Eso es lo que dijimos anteriormente. Si tenemos un caso como este, que tenemos un bloque y tres muestras, 1, 2 y 3, entonces tendríamos 4 ecuaciones, ¿no? Tenemos 3 variables, una es el peso 1, el peso 2, el peso 3, y le hemos añadido el mu para tener 4 ecuaciones, 4 variables, y tenemos 4 ecuaciones con 4 variables, estamos bien. Aquí podemos ver por qué se le añade el mu. Si no le añadiéramos esto, tendríamos estas 3 ecuaciones más esta ecuación de aquí que es necesario cumplir, tendríamos 4 ecuaciones y solo 3 variables, ¿no? Es por eso que necesitamos. En cambio, en simple Kriging, como no tenemos esta condición, solo tenemos 3 ecuaciones con 3 variables, ya no necesitamos el mu. Entonces, por eso que los resultados de simple Kriging y ordinary Kriging no son, en cuanto a los valores absolutos de los pesos, no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, básicamente, es esta ecuación se traduce en 3 ecuaciones similares, ¿no? Una es el peso 1 multiplicado por el variograma entre la variable 1 y la muestra 1 y sí misma, más el peso de la muestra 2 por el variograma entre la muestra 1 y la muestra 2, y el peso de la muestra 3 por el variograma entre la muestra 1 y la muestra 3, más mu, y eso es igual al variograma promedio entre la muestra 1 y el bloque, y así similar para la muestra 2 y la muestra 3. Y luego siempre la última ecuación es la suma de los pesos es igual a 1, ¿no? Entonces, tenemos nuestras 4 ecuaciones con 4 variables, perdón. Entonces, esto se resuelve generalmente usando matrices, ¿no? Que es el método más común para resolver numéricamente ecuaciones, ¿no? Para no estar resolviéndolas a mano, ¿no? Teóricamente esto lo podríamos resolver, pero no es tan importante. Entonces, el significado de cada una de estas ecuaciones es que, bueno, este es el variograma entre la muestra 1 y sí misma, este es el variograma entre la muestra 1 y la muestra 2, que depende más que todo de la distancia entre ambas, la muestra 1 y la muestra 3 igual, y esto es el variograma promedio entre la muestra 1 y todo el bloque, ¿no? Supuestamente estas igualdades son las que nos van a ayudar a calcular los pesos. E igualmente recordemos que en los casos el variograma en la muestra 1 con sí mismo es el efecto Pepita. Esta ecuación de acá, recuerden que nosotros podemos escribir algo en función del variograma y también haciendo el cambio correspondiente podemos describir exactamente lo mismo en función de la covarianza, ¿no? Recuerden la ecuación que se borró. El variograma de H es igual a C de 0 menos C de H. Usando esta ecuación nosotros podemos reemplazar ahí los variogramas por covarianzas y podríamos tener esto en términos de covarianzas. Si tuviéramos esto en términos de covarianzas, este sistema de ecuaciones lo podemos escribir en términos de matrices, ¿no? La matriz de C1 con 1 hasta C1 con N, ¿no? Estos son los coeficientes de 1 de mu, luego tenemos los pesos, y 1 es 0, 0 es el bloque, ¿ya? Entonces 1 al bloque, N al bloque, y la última ecuación es
corresponde a la suma de pesos, es igual a